El hijo se burló cuando su padre dijo que solo tenía 2 amigos. Yo tengo más de 20, respondió, orgulloso. El padre no discutió. Mató un cerdo, manchó al hijo con sangre y le puso un cuchillo en la mano. Ahora ve a pedir ayuda, le dijo. Uno por uno. Esa noche, el muchacho descubrió que reír juntos no significa quedarse cuando todo se rompe. Pulsa, me gusta, y suscríbete al canal para más historias que revelan verdades incómodas. El campo no hacía ruido cuando despertaba. Respiraba. Eso era lo primero que el padre le había enseñado al hijo, aunque nunca lo dijo con palabras. La tierra no grita. La tierra espera. El rocío se quedaba suspendido sobre las hojas bajas, el olor a estiércol y pasto húmedo se mezclaba con el aire frío de la mañana, y los animales se movían como si conocieran un orden que no necesitaba explicaciones. El padre ya estaba de pie antes de que el sol apareciera. Siempre lo estaba. No por disciplina, sino por costumbre. La vida le había enseñado que quien se adelanta al día, sobrevive mejor a él. El hijo, en cambio, dormía. Dormía hasta tarde cuando podía. Dormía con el teléfono en la mano, lleno de notificaciones, fotos borrosas, risas grabadas en la noche anterior. Dormía como duermen los que creen que el tiempo es infinito. Cuando finalmente salía de la casa, el sol ya estaba alto. Se estiraba, bostezaba, miraba el reloj con una sonrisa despreocupada. No tenía prisa. Nunca la tenía. Otra noche larga, decía, como si fuera un logro. El padre no respondía. Ajustaba la cerca, revisaba el agua del ganado, caminaba con la lentitud de quien conoce cada metro de su tierra. No hacía preguntas. Sabía que el hijo hablaría solo. Y hablaba. Hablaba de la ciudad, de las fiestas, de la música demasiado alta, de los amigos que nunca se iban, de las promesas dichas con vasos en alto. Decía nombres como si fueran trofeos. Reía mientras hablaba. Reía fuerte. Reía mucho. Éramos como 20, decía una mañana. 20, papá. Imagínate. El padre asintió apenas. 20 era un número. La tierra no entendía de números grandes. Entendía de raíces. El hijo se sentó en el borde del tractor, balanceando las piernas. Tenía la piel joven, las manos limpias, los ojos rápidos. No conocía el peso real del cansancio. No conocía la vergüenza profunda. No conocía el miedo que no se puede compartir. Tú no entiendes, añadió. Allá todos se cuidan entre todos. Somos como hermanos. El padre levantó la vista por un segundo. Lo miró sin dureza, pero con algo más antiguo que la decepción, conocimiento. ¿Hermanos? Repitió, como si probara la palabra. Claro. Amigos de verdad. El silencio volvió a ocupar el espacio entre ambos. El viento movió la ropa tendida. Una gallina cruzó el patio sin apuro. ¿Cuántos amigos tienes tú?, preguntó el hijo, casi con burla. Aquí nunca viene nadie. El padre tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque no veía la urgencia. 2. El hijo soltó una carcajada. Una risa limpia, joven, convencida. 2. Repitió. ¿Nada más? Nada más. Entonces no es justo, dijo el hijo. Yo tengo 20. 30, si cuento los del pueblo de al lado. El padre volvió a su trabajo. Ajustó un nudo, comprobó la firmeza del alambre. No es una competencia, dijo finalmente. Claro que lo es, respondió el hijo. Todo lo es. Tú siempre dices que hay que probar las cosas. El padre se quedó quieto. Por primera vez esa mañana, dejó de moverse. Miró el horizonte. El campo se extendía igual que siempre, paciente, imperturbable. ¿Quieres probar?, preguntó. El hijo sonrió. Creyó ver un juego donde no lo había. Cuando quieras. Ese fue el momento. No hubo trueno. No hubo música. Solo una frase sencilla, lanzada como una semilla que tardaría en romper la tierra. Entonces apostemos, dijo el padre. El hijo frunció el ceño, intrigado. ¿Apostar qué? A ver quién tiene mejores amigos. La risa volvió, más fuerte. Eso ya está ganado. El padre asintió despacio. Puede ser. El hijo saltó del tractor, animado. ¿Y cómo vamos a saberlo? El padre lo miró por fin directamente a los ojos. No había enojo. No había desafío. Solo una calma peligrosa. La vida lo muestra, dijo. Pero a veces hay que adelantarle la prueba.
El hijo no entendió del todo, pero no le importó. Estaba seguro de sí mismo, seguro de los suyos, seguro de que el mundo respondía cuando uno llamaba. Cuando quieras, viejo, dijo, dándole una palmada en el hombro. Yo no le tengo miedo a las pruebas. El padre no sonrió. Esa noche, el hijo volvió a salir. Otra fiesta, otros nombres, otras risas. El campo quedó en silencio otra vez, como si supiera que algo estaba por romperse. El padre se quedó solo. Caminó hasta el corral. Observó a los animales. Eligió sin dudar. Algunas decisiones no necesitan emoción, solo convicción. La tierra seguía respirando. El ruido, en cambio, todavía no sabía que iba a callarse. La noche no llegó de golpe. Se deslizó sobre la tierra como una sombra conocida. El hijo volvió tarde, como siempre. El motor del auto se apagó frente a la casa y, por un instante, todo quedó suspendido. El canto distante de un insecto, el crujido de la madera vieja, el olor húmedo del campo. Bajó del vehículo con la ligereza de quien no espera nada distinto al día siguiente. El padre estaba despierto. No lo esperaba en la puerta ni en la mesa. Estaba donde siempre estaba cuando necesitaba pensar, cerca del corral. La linterna apoyada en un poste proyectaba una luz amarilla, débil, suficiente para ver sin revelar demasiado. «Llegas tarde», dijo, sin reproche. «Normal», respondió el hijo. «Ya sabes cómo es». El padre asintió. Sabía cómo era. Sabía cómo terminaba. Durante un momento no dijeron nada más. El hijo se acercó, todavía con el olor de la ciudad en la ropa, alcohol viejo, humo, perfume ajeno. El contraste con la noche limpia del campo era brutal. ¿Seguimos con la apuesta?, preguntó el hijo, con una sonrisa que buscaba provocación. El padre lo miró largo rato antes de responder. Sí. No hubo desafío en la voz. Hubo decisión. Caminaron juntos hacia el corral. Los animales se movieron inquietos al sentir pasos humanos. El hijo frunció el ceño. ¿Para qué vinimos acá? El padre no respondió de inmediato. Abrió el cerrojo con un movimiento seguro, antiguo. Eligió al animal sin dudar. No fue crueldad. Fue necesidad. El hijo entendió tarde. «Espera», alcanzó a decir. El sonido fue breve. Seco. Irreversible. El cuerpo cayó con un peso que se sintió en el aire. El silencio después fue más fuerte que cualquier grito. El hijo retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho. El padre tomó un recipiente. La sangre aún estaba caliente. Sus manos no temblaban. «Mírame», dijo. El hijo obedeció sin saber por qué. La sangre tocó su ropa, su cuello, su rostro. El olor metálico le cerró la garganta. Quiso hablar, pero no encontró palabras. El padre le puso la cuchilla en la mano. El metal estaba frío. Demasiado real. «Ahora escucha bien», dijo. «No pasó nada. Pero vas a decir qué pasó». El hijo lo miraba, paralizado. «Vas a ir a la casa de tus amigos. A los que dijiste que eran hermanos. A cada uno». «¿Para qué?», susurró. «Y les vas a pedir ayuda». El viento movió las hojas secas. Un perro ladró a lo lejos. «Si son tus amigos», continuó el padre, «no van a preguntar mucho. Van a ayudarte». El hijo negó con la cabeza. «Estás loco». El padre dio un paso al frente. No alzó la voz. «La vida no avisa cuando te mancha las manos», dijo. «Yo solo te estoy adelantando la lección». El hijo miró la sangre en su camisa. Miró la cuchilla. Miró al hombre que tenía delante y que, por primera vez, no reconocía del todo. «Ve», ordenó el padre. El hijo dio media vuelta. Caminó hacia la oscuridad con pasos inseguros. Cada metro alejándolo de la casa lo hacía sentir más liviano y más perdido al mismo tiempo. El padre se quedó solo. Limpió lo necesario. Cerró el corral. Apagó la linterna. No rezó. No dudó. Sabía que algunos aprendizajes no se enseñan con palabras. Y que la sangre, aunque sea prestada, siempre revela la verdad. La noche se cerró detrás del hijo. La prueba había comenzado. La ciudad parecía despierta, pero no atenta. Las luces de los bares seguían encendidas, la música escapaba por las puertas entreabiertas y la gente caminaba con la ligereza de quien cree que la noche no cobra cuentas. El hijo avanzaba por la acera con pasos irregulares, sintiendo cada mirada como un juicio que no se atrevía a existir del todo. La sangre ya no estaba fresca,
pero el olor seguía ahí. Se había secado en la ropa, oscurecida, pegajosa. Cada vez que movía el brazo, el metal de la cuchilla chocaba suavemente contra su pierna. No era un sonido fuerte, pero era constante. Imposible de ignorar. Pensó en el padre. En su voz sin alzar. En la forma en que había dicho ve. No había amenaza, ni rabia. Solo certeza. Eso era lo que más lo inquietaba. El primer nombre le vino a la cabeza casi por reflejo. El que siempre estaba. El que nunca faltaba a una fiesta. El que prometía lealtad con la boca llena y el vaso en alto. Caminó hasta su casa con una esperanza torpe, infantil. No porque creyera que todo se resolvería, sino porque necesitaba no estar solo. Golpeó la puerta una vez. Luego otra. El amigo abrió apenas, lo suficiente para asomar la cara. Sus ojos bajaron rápido, del rostro manchado a la ropa, a la mano que sostenía la cuchilla. ¿Qué pasó?, preguntó, sin acercarse. El hijo intentó hablar, pero las palabras salieron desordenadas. No dijo todo. No podía. Dijo lo justo. Dijo problema. Dijo ayuda. Dijo necesito un lugar. El amigo negó con la cabeza antes de que terminara. No puedo, respondió. Esto es muy serio. La puerta se cerró con cuidado, como si el ruido pudiera empeorar las cosas. El hijo se quedó mirando la madera durante varios segundos. No tocó de nuevo. No gritó. Entendió, aunque no quiso aceptarlo. Siguió caminando. El segundo nombre lo condujo a un departamento más iluminado, más moderno. Subió las escaleras con el corazón golpeando en la garganta. Cuando la puerta se abrió, el rostro que apareció estaba tenso, pálido. No entres, dijo ella, dando un paso atrás. ¿Estás bien?, el hijo negó. La sangre habló por él. Explicó a medias. Pidió tiempo. Pidió silencio. Pidió ayuda. Ella escuchó, pero no lo miró a los ojos. Miraba el pasillo. El reloj. La noche. Mañana, dijo. Déjame ver qué puedo hacer mañana. Mañana era una palabra vacía. El hijo lo supo en ese instante. Asintió. Dio un paso atrás. La puerta se cerró sin prisa, pero sin dudas. La calle se sintió más larga. El tercer nombre no respondió. Golpeó. Esperó. Golpeó otra vez. Nada. Sabía que estaban ahí. Veía la luz encendida detrás de la cortina. Pero nadie abrió. El silencio se volvió personal. Siguió avanzando. La ciudad seguía viva. Risas, pasos, motores. Todo seguía igual, excepto él. Cada rostro que pasaba parecía no verlo. Era como si se hubiera vuelto invisible. Se apoyó contra una pared. Respiró hondo. Por primera vez desde que había salido de la granja, el miedo se transformó en algo distinto, vergüenza. No por la sangre. Por haber creído. Pensó en las veces que había dicho somos como hermanos. En las fotos, en las promesas, en las palabras gastadas. Pensó en cómo se reían del padre, de su silencio, de sus dos amigos invisibles. Sacó el teléfono. Tenía contactos de sobra. Nombres que había repetido con orgullo. Miró la pantalla durante largos segundos. No llamó a nadie más. Entendió que ya había llamado suficiente. La cuchilla pesaba más ahora. No por su tamaño, sino por lo que representaba. No era un arma. Era una pregunta. Siguió caminando hasta quedarse sin rumbo. El cielo empezaba a aclararse levemente en el horizonte. No había dormido. No tenía dónde ir. Se sentó en un banco. Apoyó los codos en las rodillas. Miró sus manos manchadas. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar la noche. No lloró. Aún no. Cuando finalmente se levantó, no fue con decisión. Fue con resignación. El camino de regreso a la granja se le hizo más largo que nunca. Cada paso era un recuerdo que caía. Al llegar, el sol apenas insinuaba su presencia. La casa estaba en silencio. El campo, intacto. El padre estaba despierto. No preguntó nada al verlo. No miró la sangre. No miró la cuchilla. Solo asintió una vez. El hijo bajó la cabeza. No dijo que nadie había ayudado. No hizo falta. La prueba seguía. Pero algo ya se había roto para siempre. El camino de vuelta no fue recto. Nunca lo era cuando uno regresaba derrotado. El hijo avanzó por la tierra húmeda mientras el amanecer se abría con timidez.
El cielo todavía no decidía si era noche o día, y esa indecisión le pareció adecuada. Había cosas que tampoco sabían que eran ahora. Cada paso hacia la granja pesaba más que el anterior. No por el cansancio del cuerpo, sino por el ruido que llevaba dentro. Las voces de la noche, las puertas cerrándose, las miradas esquivas. Todo seguía ahí, repitiéndose sin permiso. Cuando cruzó el portón, el campo lo recibió sin juicio. Las gallinas empezaban a moverse. El ganado respiraba con la calma de siempre. Nada parecía alterado. Esa normalidad fue lo que más le dolió. El padre estaba sentado en el banco de madera frente al galpón, exactamente como la noche anterior. La misma postura. La misma quietud. Como si no se hubiera movido en horas, como si hubiera sabido que el regreso sería así. El hijo se detuvo a unos metros. No avanzó más. La cuchilla colgaba todavía de su mano, ahora inútil, pesada como una culpa que ya no necesitaba demostrarse. «¿Volviste?», dijo el padre. No fue una pregunta. Tampoco un reproche. El hijo asintió, sin levantar la cabeza. El silencio se instaló entre ellos con naturalidad. No era incómodo. Era necesario. El padre no se levantó. No se acercó. Le dio al hijo el espacio que se le da a alguien que acaba de aprender algo que no se puede desaprender. ¿Todos?, preguntó finalmente. El hijo apretó la mandíbula. La respuesta se le acumuló en la garganta con forma de vergüenza. No dijo nombres. No dijo excusas. Solo asintió otra vez. El padre cerró los ojos un instante. No por tristeza. Por confirmación. «Lávate», dijo. «Luego ven». El hijo obedeció. El agua fría le recorrió el rostro, el cuello, las manos. La sangre se fue, pero la sensación no. Se miró en el espejo viejo del baño. Lo que vio no era el mismo que había salido la noche anterior. Había algo distinto en los ojos. Algo más lento. Más atento. Cuando volvió, el padre ya no estaba en el banco. Se encontraba de pie, mirando hacia el camino que salía de la granja. «Ahora», dijo, «vamos a seguir con la apuesta». El hijo levantó la vista, confundido. «¿Todavía?». «Todavía». Caminaron sin prisa. El sol empezaba a levantarse de verdad, revelando los colores del campo. El padre señaló una casa a lo lejos, vieja, sencilla, con un árbol grande en el frente. «Ve ahí». El hijo frunció el ceño. «¿Ahí?». «Ahí vive uno de mis amigos». El hijo sintió un nudo en el estómago. No tenía esperanza. La había dejado en la ciudad, frente a puertas cerradas. «¿Qué le digo?». El padre lo miró con calma. «Lo mismo que dijiste a los otros». El hijo tragó saliva. Caminó solo el resto del trayecto. Cada paso le recordaba los anteriores. El miedo volvió, pero era distinto. Ya no era pánico. Era expectativa contenida. Llegó a la puerta. Dudó. Golpeó una vez. La puerta se abrió casi de inmediato. El hombre que apareció no miró la sangre. No miró el cansancio. Miró al hijo a los ojos, como si lo estuviera esperando. «Entra», dijo. «Todo va a estar bien». No hubo preguntas. No hubo explicaciones. El hijo cruzó el umbral con las piernas temblando. El olor a café llenó el aire. El silencio dentro de la casa no pesaba. Sostenía. Se sentó. Le ofrecieron agua. Luego comida. El hombre se sentó frente a él sin invadirlo, sin exigir nada. El hijo respiró. Por primera vez en horas, respiró de verdad. No habló mucho. No hizo falta. El otro entendía sin palabras. Permaneció ahí el tiempo necesario, como si supiera exactamente cuánto hacía falta para que alguien dejara de sentirse perseguido. Cuando finalmente regresó a la granja, el sol ya estaba alto. El padre no estaba solo. El otro amigo había llegado. Estaba de pie, hablando bajo, acompañado por un hombre que no pertenecía al campo. Su ropa era distinta. Su postura también. «Este es el abogado», dijo el amigo, sin ceremonia. El hijo se quedó quieto. «Por si acaso», añadió. Nadie explicó más. No era necesario. La ayuda ya estaba en marcha antes de que él supiera que la necesitaba. El hijo miró al padre. Por primera vez, no vio dureza. Vio algo más profundo, cuidado. «Nunca dije que tenía muchos amigos», dijo el padre, casi en un murmullo. «Dije que tenía 2». El hijo entendió. No de golpe. Pero para siempre. La apuesta había terminado. Y el gran salto acababa de comenzar.
La vergüenza no llegó de golpe. Se instaló despacio, como el polvo fino que entra por las rendijas y no se va. El hijo pasó los primeros días sin saber qué hacer con el tiempo. La granja seguía su ritmo habitual, los animales despertaban antes del sol, la tierra exigía atención constante, y el padre continuaba con su rutina como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esa normalidad era lo más difícil de soportar. El silencio entre ellos no era hostil. Era denso, cargado de cosas que ya no necesitaban decirse, pero que tampoco sabían cómo desaparecer. El hijo evitaba la mirada del padre. No por miedo, sino por una sensación nueva, incómoda, sentirse visto. No como el muchacho de las fiestas, ni como el que siempre tenía compañía, sino como alguien que había quedado expuesto. Los recuerdos de la noche regresaban sin aviso. Las puertas cerrándose, las excusas mal disimuladas, el sonido del teléfono que nunca sonó. Cada vez que pensaba en eso, algo se le apretaba en el pecho. No era rabia. Era una mezcla amarga de decepción y responsabilidad. Había creído en palabras fáciles, en risas compartidas, en promesas hechas sin peso. Y ahora entendía que nadie le debía nada por haber estado en una mesa o en una foto. El padre lo observaba de lejos. No intervenía. No aconsejaba. Sabía que la vergüenza, cuando es verdadera, enseña mejor que cualquier sermón. Un día, el hijo tomó la pala sin que nadie se lo pidiera. Trabajó la tierra torpemente, con manos aún poco acostumbradas al esfuerzo prolongado. El sudor le corría por la espalda, la respiración se le volvía pesada, pero no se detuvo. Había algo que necesitaba pagar, aunque no supiera exactamente qué. El padre lo vio. No dijo nada. Siguió trabajando a su lado, marcando el ritmo sin imponerlo. A la hora de la comida, se sentaron en la mesa de madera. El ruido de los cubiertos parecía exagerado en medio de tanto silencio. El hijo quiso hablar varias veces, pero no encontró la forma. Cada intento se deshacía antes de salir. Finalmente, levantó la vista. «Yo», empezó. El padre alzó una mano, apenas. «No hace falta», dijo. Esa respuesta fue un alivio y un peso al mismo tiempo. Alivio porque no tendría que justificarse. Peso porque entendió que la vergüenza no se limpia con palabras. Los días siguieron pasando. El teléfono del hijo permanecía casi siempre apagado. No por decisión consciente, sino porque había perdido sentido. Ya no esperaba mensajes. Ya no los necesitaba. Empezó a notar cosas que antes ignoraba: el sonido del viento antes de una tormenta, la paciencia con la que el padre reparaba una cerca, la forma en que los dos amigos aparecían sin anunciarse cuando hacía falta algo. No hablaban de la noche. No mencionaban la sangre ni la cuchilla. No era necesario. Todo eso ya había cumplido su función. Una tarde, mientras trabajaban juntos, el hijo se detuvo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. El padre apoyó la herramienta y se limpió las manos. «Porque no se entiende hasta que duele», respondió. El hijo asintió. Entendió que no había sido engañado. Había sido preparado. La vergüenza empezó a cambiar de forma. Dejó de ser un peso paralizante y se volvió una guía silenciosa. Ya no lo empujaba hacia abajo. Lo mantenía atento. Una noche, el hijo salió solo al patio. Se sentó en el mismo banco donde había visto al padre tantas veces. Miró el cielo. Pensó en los nombres que había repetido con orgullo y que ahora parecían lejanos, casi irreales. No los odiaba. Tampoco los despreciaba. Simplemente los veía con claridad. Cuando volvió a entrar, el padre estaba despierto. «Gracias», dijo el hijo, sin levantar la voz. El padre lo miró. No sonrió. Pero algo en su expresión se suavizó. «Aún falta», respondió. El hijo no preguntó qué. Sabía que el proceso no había terminado. La vergüenza había abierto la puerta, pero todavía quedaba cruzarla. Esa noche durmió mejor que en mucho tiempo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de huir de sí mismo. El gran salto no se daba de una vez. Se daba paso a paso, cuando uno aceptaba mirar la verdad sin bajar la cabeza. No llegaron juntos. Nunca lo hacían. Él primero apareció una mañana sin avisar, como si el camino hacia la granja fuera una extensión natural de su propia casa. El motor de su camioneta se detuvo cerca del galpón y el sonido se apagó sin prisa. Bajó despacio, estirando las piernas, observando el terreno como quien revisa algo que también le pertenece. Saludó al padre con un gesto breve. No hubo abrazos.
No hubo palabras innecesarias. Entre ellos, el tiempo ya había dicho todo lo que hacía falta. El hijo los vio desde lejos. Reconoció al hombre, aunque apenas lo conocía. Era uno de esos nombres que nunca había escuchado en las historias del padre, porque el padre no hablaba de sí mismo. Siempre le había parecido extraño. Ahora entendía por qué. El segundo llegó más tarde ese mismo día. Su presencia era distinta. No traía herramientas, sino una carpeta. Se movía con la precisión de quien sabe que cada paso importa. Habló poco, pero escuchó mucho. Los dos se sentaron con el padre bajo la sombra del árbol grande. No había ceremonia. El mate pasó de mano en mano. El silencio también. El hijo se mantuvo a cierta distancia. No por orden. Por respeto. Observaba cómo se entendían sin mirarse demasiado, cómo se anticipaban a lo que el otro iba a decir. No había complicidad ruidosa. Había acuerdo. Está bien, dijo uno de ellos, en algún momento. Se puede arreglar. No preguntó qué había pasado exactamente. No pidió detalles morbosos. Entendió lo esencial, alguien necesitaba respaldo. El hijo sintió algo apretarse dentro del pecho. No era miedo. Era reconocimiento. Aquellos hombres no estaban ahí porque el problema fuera fácil. Estaban ahí porque el vínculo lo exigía. Durante los días siguientes, los vio trabajar. Uno ayudaba en la granja como si siempre hubiera estado ahí. Reparaba, cargaba, resolvía sin pedir instrucciones. El otro entraba y salía de la casa con la carpeta bajo el brazo, haciendo llamadas, tomando notas, anticipándose a escenarios que el hijo ni siquiera había imaginado. Nadie levantaba la voz. Nadie reclamaba nada. Todo se hacía con una naturalidad casi incómoda, como si ayudar fuera lo más obvio del mundo. Una tarde, el hijo se acercó al padre mientras los otros dos estaban ocupados. ¿Siempre fueron así?, preguntó. El padre no respondió de inmediato. Miró hacia donde los hombres trabajaban. Siempre, dijo al fin. El hijo tragó saliva. Pensó en las risas fuertes, en las promesas exageradas, en la necesidad constante de validación. Todo eso le pareció lejano, infantil. ¿Y nunca te fallaron? El padre negó. No porque no puedan, respondió. Porque no quieren. Esa diferencia le quedó grabada. Esa noche, mientras cenaban, uno de los amigos se levantó antes que los demás. Mañana paso temprano, dijo. Hay que terminar lo del galpón. No pidió permiso. No esperó agradecimientos. El hijo lo acompañó hasta la puerta. Quiso decir algo. Algo que sonara correcto. No le salió. Gracias, dijo finalmente. El hombre lo miró por primera vez con atención. Cuida a tu padre, respondió. Eso alcanza. La frase le cayó como un golpe suave, pero definitivo. El segundo amigo se quedó un poco más. Cerró la carpeta, la apoyó sobre la mesa. Está encaminado, le dijo al padre. No te preocupes. El padre asintió. Cuando finalmente se quedaron solos, el hijo habló. Ahora entiendo, dijo. El padre lo miró sin prisa. No se entiende con la cabeza, respondió. Se entiende cuando alguien se queda. El hijo recordó las puertas cerradas, las excusas, los silencios incómodos. Recordó también la puerta que se había abierto sin preguntas. Los dos amigos no eran héroes. No eran perfectos. Eran hombres comunes que habían elegido no irse. Eso, entendió el hijo, era la verdadera rareza. El gran salto no estaba en alejarse del ruido. Estaba en aprender a quedarse cuando todo invitaba a huir. El cambio no ocurrió de un día para otro. Pero hubo un día en que dejó de resistirse. El hijo despertó antes del amanecer sin saber por qué. El cielo todavía estaba oscuro y la casa en silencio. Permaneció unos segundos acostado, escuchando su propia respiración. Ya no había ruido de mensajes entrando, ni vibraciones urgentes en el bolsillo. El teléfono descansaba apagado sobre la mesa desde hacía días. Se levantó despacio. Se puso las botas. Salió. El campo lo recibió con una quietud distinta a la de antes. No era indiferente. Era expectante. Caminó hasta el corral, luego hasta el galpón, siguiendo un recorrido que antes le parecía ajeno y ahora empezaba a sentirse necesario. El padre ya estaba despierto. No cruzaron palabras al principio. Trabajaron. Cada uno en lo suyo, pero no separados. El hijo imitaba gestos, observaba con atención, corregía cuando se equivocaba. El cuerpo le dolía, pero no se quejaba.
Había aprendido que el dolor, cuando tiene sentido, no pide permiso para quedarse. En un momento, el padre se detuvo. Se apoyó en la herramienta y lo miró con atención, no como quien supervisa, sino como quien reconoce. Hoy, dijo, vas a ir conmigo. El hijo asintió sin preguntar a dónde. Caminaron juntos hacia el límite de la propiedad, donde la tierra se volvía más irregular. El sol ya empezaba a asomar, pintando el campo con una luz tenue, honesta. El padre avanzaba con paso firme. El hijo lo seguía, atento a cada movimiento. Aquí, dijo el padre, deteniéndose frente a una zanja profunda, abierta hacía tiempo para un trabajo pendiente. El hijo miró el espacio. No era peligroso, pero sí exigía cuidado. No bastaba con saltar sin pensar. Había que medir, impulsarse, comprometer el cuerpo entero. El salto, dijo el padre, sin dramatismo, no es para llegar más lejos. Es para no quedarse donde uno ya no pertenece. El hijo entendió que no hablaban solo de la zanja. Miró el otro lado. Luego miró atrás. Recordó la ciudad, las luces, las risas huecas. Recordó las puertas cerradas, el frío de la noche, la vergüenza. Recordó también la puerta que se había abierto sin preguntas, los hombres que habían llegado sin ser llamados. Respiró hondo. ¿Y si fallo?, preguntó. El padre no respondió de inmediato. Entonces aprendes dónde apoyar el pie, dijo. Pero no vuelves atrás. El hijo dio un paso al frente. Sintió el suelo firme bajo las botas. Flexionó las rodillas. No había aplausos. No había testigos. Solo ese instante en el que uno decide dejar de ser quien fue. Saltó. Cayó del otro lado con torpeza, pero sin caer. Se enderezó. Se quedó quieto un segundo, sorprendido por la simpleza del acto. No había sido heroico. Había sido honesto. El padre cruzó después, con la tranquilidad de quien ya había saltado muchas veces en la vida. Regresaron a la granja sin hablar. No hacía falta. Algo se había acomodado en el silencio. Ese día, el hijo tomó decisiones pequeñas, pero definitivas. Guardó ropa que ya no usaba. Vendió el auto que lo llevaba siempre lejos. Rechazó una invitación que habría aceptado sin pensar semanas atrás. No fue un sacrificio. Fue un alivio. Al caer la tarde, se sentaron bajo el árbol grande. El viento movía las hojas con suavidad. El hijo miró al padre. Antes pensaba que tener amigos era no estar solo, dijo. El padre escuchó. Ahora sé que es poder quedarse, continuó. Incluso cuando da miedo. El padre asintió apenas. Eso, dijo, no se aprende joven. Algunos nunca lo aprenden. El hijo miró el campo. Ya no lo veía como un límite. Lo veía como un lugar desde donde construir. El gran salto no lo había llevado a otro sitio. Lo había traído de vuelta. Y esta vez, sabía por qué se quedaba. El tiempo no pidió permiso para pasar. Simplemente lo hizo. Los años acomodaron las cosas sin anunciarse. La granja cambió en detalles pequeños, una cerca nueva, un galpón reparado, árboles más altos. Nada espectacular. Todo firme. El hijo se volvió hombre sin darse cuenta del día exacto en que ocurrió. Ya no contaba los días por las noches que vendrían, sino por el trabajo que quedaba por hacer. El teléfono seguía ahí, pero ya no mandaba. Era una herramienta, no un refugio. El padre envejeció despacio. No perdió fuerza de golpe, sino precisión. Cada movimiento era más medido, más consciente. Observaba más de lo que hacía. Confiaba. Una tarde, mientras reparaban una cerca juntos, un joven del pueblo se acercó. Era inquieto, hablador, con la energía desordenada de quien todavía cree que el mundo se abre a gritos. Tengo muchos amigos, dijo, sin que nadie se lo preguntara. Nunca estoy solo. El hijo sonrió apenas. El padre continuó trabajando. ¿Cuántos?, preguntó el joven, curioso. ¿Cuántos amigos tienes tú? El hijo no respondió de inmediato. Apoyó la herramienta. Se limpió las manos. Miró el campo, como buscando algo que no se ve a simple vista. Los suficientes, dijo. El joven insistió. ¿Pero cuántos? El hijo levantó la vista. No se cuentan, respondió. Se nombran. El muchacho frunció el ceño, sin entender. Se fue como había llegado, con más ruido que atención. El padre alzó la mirada por un segundo. No sonrió, pero asintió. Esa noche, el hijo se sentó solo bajo el árbol grande.
Miró el cielo. Pensó en los nombres. No eran muchos. Nunca lo habían sido. Pensó en el hombre que abrió la puerta sin preguntas. En el que llegó con papeles cuando hacía falta pensar. En el padre que había apostado sin querer ganar. También pensó en los otros. No con rencor. Con claridad. Algunos recuerdos no duelen cuando se entienden. El hijo se levantó y caminó hasta la casa. El padre dormía. Respiraba con la tranquilidad de quien sabe que dejó algo bien hecho. Al día siguiente, llegaron visitas. No muchas. Las necesarias. El mate pasó de mano en mano. El silencio también. No hubo discursos. No hubo promesas. Nadie necesitó decir aquí estoy. Todos lo sabían. El hijo observó la escena con una calma nueva. No sentía orgullo. Sentía gratitud. Más tarde, alguien preguntó: ¿y esos amigos de antes? El hijo respondió sin dureza: fueron parte del camino. Nada más. Cuando el sol empezó a caer, el padre se acercó. ¿Valió la pena?, preguntó. El hijo no dudó. Sí. El padre asintió. No hubo abrazos largos. No hacían falta. El gran salto no había sido cruzar una zanja. Había sido aprender a quedarse. Aprender a reconocer quién vuelve cuando nadie llama. Aprender que la amistad no se mide por la risa, sino por el silencio compartido. El hijo miró el campo una vez más. Ya no buscaba otra cosa. Había aprendido los nombres. Y eso, entendió, era todo lo que importa. Abba, no todos los que caminan contigo avanzan cuando el suelo desaparece. Algunos solo están mientras hay música, luz y risas fáciles. Otros llegan cuando hay silencio, riesgo y decisiones que no admiten testigos. Esta historia no habla de sangre ni de apuestas. Habla del momento en que dejamos de contar personas y empezamos a nombrarlas. Del día en que entendemos que la amistad verdadera no promete quedarse, se queda. Ahora dime tú. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuántos amigos tienes, o cuántos nombres puedes decir sin dudar?